Bueno, escuchan la cortina de fondo, suena Científicos del Palo haciendo para qué sirve pensar. Esto es porque es momento de la columna de Ciencia Vecina. Ya estamos en vivo por Instagram. La columnista de hoy, recordemos que esta columna es rotativa, llevada adelante por la comunidad científica parabachasca, es Cecilia Mlewski, doctora en biología, investigadora adjunta del CONICET, a quien le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Ceci? Muy buen día. Hola, buen día, muchas gracias por la... Un momento, no te había abierto el micrófono, ahora sí, saluda. Hola, buen día, muchas gracias. Por favor, muchísimas gracias a vos por llegarte y bueno, y hacerme la aguante en este momento tan alborotado que me está tocando pasar. Ceci, te cedo el espacio para que nos comentes un poco qué vamos a estar conversando hoy. Bueno, de nuevo, antes que nada te quería agradecer y les quiero agradecer a Radio Tortuga por el espacio que nos dan para que los científicos de Parabachasca podamos contar un poco de lo que hacemos Ujú. y por ahí hay cosas que son desconocidas para todos. Bueno, hoy les traigo algo nuevo, relativamente nuevo, una área temática nueva dentro de las ciencias Sí, que se conoce como astrobiología. bien. Y el nombre ya es atractivo. Sí, por ahí muchos lo confunden con astrología o con cosas por ahí medias extrañas, pensando, no sé, en un marciano o en un hombrecito verde, Sí, pero bueno, no va por ese lado, sino que la astrobiología es una área que apareció hará 60 años, 50 años, es relativamente nueva ujú, y se basa en el estudio del origen de la vida, la sí, distribución de la vida y la evolución en el universo, bien. incluyendo a la Tierra, obviamente. Sí, sí, eso, justamente mi pregunta era hablar del universo, ya estamos saliendo, ¿no? De la órbita del planeta. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esta rama de esta nueva ciencia está conformada por muchas disciplinas, se nutre de la astronomía, de la biología, microbiología, química, física, todos para contribuir a esta pregunta justamente de el origen de la vida, si puede haber vida en otros planetas fuera del sistema solar también, Sí, y qué métodos o técnicas se pueden utilizar desde estas distintas ramas ujú, para poder detectar señales o bioseñales de vida. bien. Y dentro de ese marco investigativo, Ujú. ¿qué se ha podido descubrir, o tanto en general como en particular en la investigación que vos has estado llevando a cabo? Eh, bueno, en realidad es como que tiene también distintas aristas, dependiendo Sí, de qué área es a la que uno se dedique. Por ejemplo, se han descubierto muchos exoplanetas, que son planetas que están fuera del sistema solar, ujú, que gracias a los grandes telescopios o a telescopios también de Tierra, que pueden sí, detectar señales en el infrarrojo, pueden ver qué composición de gases tienen. ujú, Y hay ciertos gases que son como los que denominamos claves, que pueden darnos una idea o una señal de que hay vida o que potencialmente puede haber una vida ahí, que son por ejemplo el metano, el oxígeno. Estos gases nos estarían dando un indicio de que hay un metabolismo. Uno piensa en la vida en otro planeta por ahí a nivel de microorganismo, ¿no? sí, Microbiana. principalmente uno lo imagina de esa forma, Claro, lo plantea de esa forma. sí, Arranca desde la forma más humanizada posible y después lo va achicando hasta lo sí, microbiano, como vos ves. totalmente. Entonces se piensa en que estos microorganismos que estarían en otros planetas Sí, serían los responsables, gracias a su metabolismo, de la liberación de estos gases. ujú. Entonces esos son unos tipos de señales que podemos encontrar. Claro, que eso es lo que la liberación de esos gases serían como la piedra angular para pensar los recursos naturales con los que debería contar un planeta para que haya vida ahí. En realidad debería tener una fuente de energía donde este Sí, microorganismo pueda tomar esa energía y reproducirse y obtener energía justamente. ujú, Después, un medio líquido que puede ser agua, pero también se ha descubierto que pueden haber otros tipos de solventes. sí, Y gracias a esos metabolismos pueden liberar como consecuencia el metano, el dióxido de carbono, como ocurrió en la Tierra primitiva, que
existieron las cianobacterias primitivas que Sí. liberaron el oxígeno. Bien, entonces con eso, con el, imagino, pregunto, Sí. que las cianobacterias son el parámetro para esto que vos estabas planteando e ir pensando la vida en otros planetas Sí. o en otros territorios del universo, para Claro. ser un poquito más específico, porque hablas de exoplanetas, es Sí, como que es un sí, espectro sí. bastante amplio. Muy, muy amplio. Ahora sí, En mi caso... desburrado ya, te dejo continuo. No. Como te digo, es muy amplio, así que se pueden tomar desde distintas aristas. Ujú. En mi caso, que yo soy bióloga Sí, y me dedico un poquito más a la microbiología, sí, entonces lo que hago es estudiar acá en la Tierra análogos o sea, uso la Tierra como un análogo de otro sistema planetario o de un planeta que tendría condiciones para nosotros extremas. bien, Entonces, ¿dónde buscamos estas condiciones extremas? Puede ser la Antártida, pueden ser lugares cerca de volcanes, donde hay surgencias también hidrotermales, o por ejemplo la Puna de Argentina y Chile, sí, presenta condiciones de alta radiación ultravioleta, baja cantidad de oxígeno, hay mucho cambio en temperatura entre el día y la noche, sí, en los inviernos son muy crudos, casi no llueve, entonces todas esas condiciones restringen la vida que conocemos, o sea, no hay o sea, hay, pero no es que tenés una diversidad de fauna o mucho menos de plantas. Casi toda la vida que se encuentra ahí está asociada a lagos, que algunos son hipersalinos, Ujú. tienen mucha concentración de sal y de otros elementos químicos, y la mayoría de los organismos que viven ahí son microorganismos, que viven cerca de estos lagos formando como una especie de alfombras, Sí. que se conocen como matas microbianas. bien, Y asociados a estas matas microbianas, que son estas alfombritas sí, de microorganismos, se encuentran unas rocas que se las conoce como estromatolitos, sí, y estas rocas tienen señales o bioseñales de microorganismos que vivieron en el pasado y que por las condiciones climáticas, por lo que se conoce como precipitación mineral, que es cuando se van sedimentos, o sea, estas alfombritas van atrapando a los minerales y esos minerales cada vez se van haciendo más y más y entonces se va sedimentando y queda como sólido, duro y se te forma esta roca. ujú, Entonces los microorganismos que estuvieron tal vez actuando, o sea, que fueron actores y participaron en la precipitación, o sea, en la formación de ese la mineral, formación del, sí, quedan atrapados y te queda como la señal. Puede ser Ujú. en forma de una vaina, un filamento, sí, y eso se puede encontrar sí, en estos estromatolitos que encontramos en la en la Puna, Puna. y se los conoce como estromatolitos modernos. Sí, ¿Y por qué nos sirve? Porque podemos hacer una analogía con lo que era la Tierra primitiva. bien, En el precámbrico, cuando el planeta que conocemos era totalmente distinto, sí, los océanos tenían otra composición, no había tanta cantidad de oxígeno, había mucha actividad volcánica, entonces los microorganismos que vivían en esa época eran distintos a los que conocemos ahora, tenían otros metabolismos en donde por ahí estaba más involucrado el azufre y el arsénico, por ejemplo, que hoy es un elemento súper tóxico para la vida. sí, Y bueno, y alrededor de hace como 3,5 millones de años aparecieron unos organismos que son las cianobacterias, que empezaron a tomar la energía del sol y a liberar oxígeno. Entonces ahí comenzaron también a diversificarse. Al aumentar la cantidad de oxígeno se murieron un montón de microorganismos que existían Claro. hasta ese momento. Y estas cianobacterias fueron las involucradas en, como te decía, que ocurre ahora, de precipitar o intervenir en la precipitación de minerales sí, y quedar atrapados en estas rocas, dejando sus señales o sus fósiles ahí atrapados. se harían muestras genéticas. No, porque ya el ADN se descompuso Ah, se totalmente. descompuso. Entonces son como unos
unos filamentitos, es como que quedó fosilizado. Sí. Y entonces vos cuando cortas la roca podés encontrar esos fósiles de los filamentos y nos hacen acordar mucho las cianobacterias que tenemos hoy en día. Bien. Entonces se dice y se especula de que esos estromatolitos del precámbrico fueron creados justamente por acción de estas cianobacterias. Lo que vemos hoy en día con estos estromatolitos modernos es algo similar. Entonces, lo que nosotros estudiamos justamente es ver cómo estas matas microbianas, estas alfombritas de microorganismos, empiezan a actuar precipitando minerales, después eso se va volviendo duro hasta que llegue a formarse la roca. Intentar ver qué señales quedan en esa roca, que tienen 2.500 años, o sea, son súper nuevas en edad geológica. Y entonces después compararla con las del pasado para ver si las señales que quedan son similares. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, primero para entender justamente el pasado de la Tierra y ver si se formó de una manera similar. Y segundo, porque ahora hay muchas naves o rovers que se han mandado, por ejemplo, a Marte y se van a mandar a las lunas, por ejemplo, de Júpiter y de Saturno, donde van a traer muestras, material, y entonces cuando traigan este material, que ya va a ser una roca dura, lo que debemos hacer es justamente ver si encontramos estas bioseñales que encontramos en los estromatolitos de la Tierra, tanto antiguos como los modernos, para ver si hubo alguna actividad biológica, microbiológica, en la formación de esos minerales. Bien, esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se hace el estudio de la muestra? Teniendo en cuenta, bueno, la dificultad de obtenerla. Bueno, ahí respondiste la pregunta. Me voy perdiendo a veces un poco entre la intervención, que tranquila que eso me pasa con todos los columnistas, no me pasa solamente ahora. Mencionabas que las muestras estas tienen 2.500 años, que en edad geológica es poco. Esta muestra es la muestra que se está yendo a obtener. O es una muestra terrestre. No, es la muestra terrestre. Es la muestra terrestre. Sí. Bueno, o sea, en la Puna, por ejemplo, donde hay estromatolitos modernos, que es en la Puna, en algunos lugares en Australia, en Bahamas también, todavía quedan estos estromatolitos modernos que en la antigüedad, en el precámbrico, eran muy abundantes. Claro. Esos tienen más de 3,5 millones de años, pero estos de la Puna, por ejemplo, son nuevitos. Esos son los que tienen 2.500. Claro. Y tenía una pregunta en relación a eso, porque uno habla de la geología, se habla del estudio de diferentes elementos que tienen millones y millones de años. ¿Cómo se analiza o cuáles son los criterios para analizar un elemento que tiene una edad geológica tan corta? Porque 2.500 años es excesivamente moderno para un material geológico. Sí. Justamente por esta modernidad, o sea, por ser tan nuevo, es que a nosotros nos conviene, porque es como que podemos ver la acción microbiana o no, o química, que está ocurriendo en este momento. Entonces podemos detectar esas bioseñales mucho más rápidas que solamente estudiando un fósil muy viejo, o donde a lo mejor esas señales ya se han perdido o se han convertido en otra cosa que ya no las podemos detectar. Hay muchas técnicas para datar, para ver realmente la edad geológica, que bueno, no voy a entrar en detalle de eso, pero ciertos elementos que cambian, se habla de isótopos, entonces uno con esas técnicas de isotopías, digamos, para ver el elemento entre, por ejemplo, carbono 2 y carbono 13, que hay un carbono que prefieren más los microorganismos que el otro, entonces si hubo una actividad biológica vas a encontrar esa señal en la roca, nos sirve para decir qué edad tienen estos estromatolitos o estas rocas. Pero lo que no queremos justamente perder es esa señal que están haciendo o que está ocurriendo hoy. Dentro de mi trabajo, por ejemplo, yo voy a la Puna, busco muestras
de estas matas microbianas. Sí, ¿vas vos personalmente? Sí. Vamos a la Laguna Negra, que está en Catamarca, 4.500 más o menos metros sobre el nivel del mar. Sí. Y también vamos a otro lugar que se llama Termas Los Hornos, también en Catamarca, un poquito más bajo, 3.800 por ahí. No conozco ninguno de los dos, pero... Es hermoso, realmente imagino que sí, pero... Parece un paisaje de Marte, marciano, porque no hay nada, completamente nada. Todo desértico y bueno, encontrás estas matas que están llenas de colores, porque esos colores se corresponden con los metabolismos de los microorganismos. Por ejemplo, verde están llenos de cianobacterias, rositas están llenos de aquellos organismos que utilizan el azufre, tanto para oxidarlo como para reducir, o sea, obtienen la energía de eso. Bueno, hay naranjas, hay de todo tipo de colores. Y entonces yo tomo muestras tanto de estas matas microbianas y de los microbialitos o estromatolitos. Entonces después sí hago una extracción de ADN, más que todo de la mata y también de la roca dura, digamos, el estromatolito. Al extraer el ADN de todos los organismos que están ahí viviendo, a nivel bacteriano y arquea, o sea, procariota, después comparo para ver si la comunidad o la diversidad que estaba viviendo en esta mata es la misma que la que tengo en la roca más dura. Para ver si todavía están las mismas comunidades y de alguna manera estas quedaron fosilizadas y bueno, y estas están actuando, ayudando a que luego se forme esa roca que después observamos. Esa es como una de las cosas que hacemos, es parte una comparación. Es parte del trabajo de la comparación. ¿Cuánto tiempo lleva ese proceso de estudio? Porque, o sea, vos lo estás detallando muy minuciosamente y se me ocurre que debe llegar un montón. En realidad, sí, bueno, las campañas son bastante, llevan su tiempo, las campañas a la puna. Porque aparte vamos visitando diferentes sitios, estas capitas que te contaba de colores, intentamos separarlas también para estar seguras de que la comunidad que estamos agarrando es de cada uno de los colores, o sea, distinto y no que hagamos una mezcla. Después medimos parámetros físico-químicos del agua, o sea, eso lleva su tiempo. Después volvemos al laboratorio, hacemos la extracción de ADN y eso se manda a secuenciar afuera. Eso, bueno, por ahí estamos limitados con el dinero de la cantidad de muestras que podamos mandar, lamentablemente. Y una vez que llegan los datos, tenemos que hacer todo un análisis que es más de bioinformática, vendría a ser. Y eso también es un proceso bastante largo porque, bueno, aprendemos sobre la marcha, no es algo que se enseñe muy fácil. Cada grupo también son medio celosos en compartir por ahí los scripts para poder ir me imagino que debe ser el terreno del estudio de la ciencia, debe ser un terreno de protección individual y de egolatría bastante grande. Sí, lamentablemente hay algunos grupos que sí, pero bueno, no todos. No nos vamos a ir por las ramas justamente ahí, te dejo continuar. No, bueno, y entonces... Después de hacer el análisis bioinformático podemos tener una idea con una asignación taxonómica, vendría a ser, de qué organismos o microorganismos están ahí. Después también lo que hacemos es a nivel de esta como roca que te contaba, que ya está más dura, hacemos marcaciones para marcar los minerales y marcar también microorganismos que están ahí, y entonces después lo llevamos a un microscopio, que es un microscopio confocal que se llama, que tiene la capacidad de hacer como cortes en Z. Entonces vos podés ver como tridimensionalmente, detectar el microorganismo y alrededor si tiene el mineral y el colorante, o sea, un colorante que se une a calcio, por ejemplo, o a magnesio libre, y entonces nos está diciendo de que ahí está ocurriendo precipitación porque, por ejemplo, de carbonato de calcio, o necesitas calcio y el carbonato. Entonces se unen y forman carbonato de calcio. Entonces cuando encontrás el calcio marcado alrededor del microorganismo y los minerales ya formaditos, es muy probable que ese microorganismo esté participando activamente en la precipitación del mineral.
Bien. Y bueno, y eso lo marcamos con distintos colores y lo podemos observar también de manera tridimensional. Ajá, y particularmente componente por componente. También, sí, sí. No podemos llegar a detectar con esa tecnología Sí. quién es, tipo con nombre y apellido, pero sí dentro de la gran... Del espectro amplio. Claro, del microorganismo, por ejemplo, te podemos decir si es una cianobacteria, una Sí. alfa-proteobacteria, hasta, bueno, son como grandes grupos, Ujú. pero no podemos decir es esto. Sí hay otras técnicas más avanzadas, pero que no las tenemos acá para poder saber quién es. Bien, ¿y eso cómo se proyecta? Todo ese estudio que vos haces de la pieza que se saca de la puna, de todo el procedimiento ese, ¿cómo se proyecta hacia la parte astrológica? Astrobiológica. O astrobiológica, sí, sí, porque no quería meter la pata, pensé que era como una parte más específica, pero sí, hacia la parte astrobiológica, al momento de salirnos de todo lo que es, de salirnos de la cuestión planetaria, exclusivamente planetaria, cómo se proyecta todo ese estudio para hacer comparaciones y para hacer análisis, proyecciones, hipotetizar, lo que sea que ustedes decían hacer. Justamente después de tener estos datos, podemos detectar, por ejemplo, en el caso de los minerales, si ciertas formas que adoptan estos minerales Sí. Son causados porque un microorganismo estuvo involucrado en la formación, en la precipitación. Entonces, como te comentaba, eso después sirve para para comprender ya sea los estromatolitos pasados, para ver si vemos ciertas formas en estos minerales que son como más redonditas, formando, no sé, ángulos o curvas. Sí. Si esas formaciones o esas laminaciones son debidas a que hubo una acción microbiológica, Sí. y no tanto química. Bien. Porque químicamente ocurre precipitación. Claro, químicamente es importante también dividir eso, ¿no? Sí. La parte química y la parte biológica. Son dos reacciones diferentes y demarcan cosas totalmente distintas. Claro, sí, totalmente. Y después sirve para estas misiones que se están llevando a cabo ya sea por la NASA o por la Unión Europea, Sí. Que van a llevar tanto en sus rovers, o sea, en los robots, métodos de detección, o cuando traigan la muestra, como te comentaba, para justamente ver, cuando tomen la muestra y decir, bueno, no, acá tengo esta forma que es muy similar a la que hace, no sé, una cianobacteria cuando precipita tal mineral. Uh-huh. Y se han encontrado minerales muy similares a los que vemos acá en Marte, por ejemplo. Bien. Eso es otra cuestión, o sea, muchos acá están teniendo en cuenta la puna porque lo que encontramos, también minerales que encontramos que están influenciados por la acción microbiológica para ser precipitados, son minerales que se encuentran en Marte. Uh-huh. Y ya se sabe que están. Entonces, como se sabe también que Marte en un momento de su historia tuvo agua, entonces, bueno, es muy probable que hubo vida o existió vida en algún momento, entonces puede haber dejado alguna señal. Claro. Ahí va, ahora estoy empezando a armar un poquito más, estoy empezando a atar los cabos. Bien. Después, bueno, Marte no es el único, después tenemos las lunas de Saturno y de Júpiter, donde estas lunas tienen agua líquida, uh-huh. Tienen una capa de hielo y por dentro tienen una agua líquida que potencialmente también podrían estar viviendo microorganismos allí. Se sabe que hay surgencias hidrotermales, o sea que hay un movimiento de volcanes hidrotermales que hace que elementos que son necesarios para la vida fluyan en esta parte de agua, digamos, más líquida. Entonces, bueno, las chances que hay de que exista vida son altísimas y si no me equivoco, lanzaron una sonda en 2023 y debería estar llegando en esta época, 26 aproximadamente. Sí, y que iba a tomar muestras justamente de la superficie y muchas fotos también para detectar la potencialidad de agua líquida. Bien. Y entonces, para ese caso,
para ese tipo de sistema, en la Tierra los sitios más análogos serían las urgencias volcánicas, ya sea en la Puna, por ejemplo, que tenemos volcanes, o también en el fondo de los océanos, Sí. donde se cree también que comenzó la vida. Bien, buenísimo. Entonces, son otros sitios que se sitios. utilizan como análogos para investigar. Claro, las lunas de Júpiter y de Saturno. Tengo una pregunta, la última, y después ya te cedo para ir cerrando y que hagas tu última intervención, porque seguramente quedó algo que consideres importante por mencionar. Mencionas la Puna porque la Puna tiene estos elementos que fueron encontrados en Marte. ¿Es una referencia a nivel mundial o hay otros lugares en el mundo que cumplen esas condiciones? Hay otros lugares, sí, pero la verdad que la Puna, por ejemplo, el desierto de Atacama, sí. es muy característico y tiene condiciones más que todo por lo que es la exposición a la luz ultravioleta y la poca cantidad de oxígeno, sí. La poca cantidad de agua, o sea, los mililitros de precipitaciones anuales son bajísimos. Sí. Entonces, dentro de todos los que hay, potenciales análogos, la Puna es como el que se lleva el sombrero y el premio, y por eso mismo, del lado chileno, no tanto del argentino, existen muchas bases e investigadores de la NASA que, bueno, ya tienen como sus centros para estudiar ahí. Bien. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo de nuestro lado, con las diferencias económicas, pero bueno, no queremos ceder nuestra Puna todavía. Bien, y en materia presupuestaria, sé que te dije que era la última pregunta, pero ya que estamos, es la segunda vez que lo mencionas, de hecho, en el desarrollo de la columna. Hoy por hoy, ¿cuál es la actualidad? Porque es una investigación que claramente demanda de mucha tecnología, mucho gasto logístico también, porque así como vos debe ir un montón de gente más. ¿Cómo viene la cuestión? Que de público conocimiento sabemos que está durísimo, pero de primera mano te pregunto cómo está. Sí, están, bueno, los presupuestos para hacer investigación están congelados. Encima son subsidios que se obtuvieron en 2023, por ejemplo, 2021. Están desfasados. No solo desfasados, sino que los han cortado. Ajá. Entonces no se está recibiendo nada. Muchas cosas las estamos haciendo de nuestro bolsillo, esperando que en un futuro nos reembolsen el dinero. Claro, es bueno. Y lo que intentamos, si no hacer, es hacer colaboraciones con gente de afuera, donde podamos ir y hacer las investigaciones que no podemos llevar a cabo acá, hacerlas en colaboración. Pero hasta para pagarse un pasaje es muy difícil, está carísimo. Sí. Y cada vez hay más competencia y uno va quedando como más atrás, porque para pedir subsidios necesitas los famosos papers o artículos científicos, y es como una rueda de que si no publicas no tenés financiación, pero si no tenés financiación no podés pagarte. Entonces, bueno, así estamos. Pero sí, de alguna manera seguimos adelante y tenemos por suerte bastantes estudiantes de grado que les interesa. Que les interesa. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, Ceci, como te digo, seguramente te menciona, se me ocurre que puede haber llegado a quedar algún dato ahí que consideres importante mencionar. Te cedo ahí el espacio para que complementes más o menos lo que hemos conversado ahora, porque te ametrallé preguntas, así que seguramente fuimos ahí trabando un poquito. Bueno, que eso que te contaba, que la astrobiología es una disciplina muy nueva comparada con otras ciencias más duras que vienen de 1600, y que fue impulsada más que todo por Carl Sagan, que fue, aparte de un gran científico, un gran divulgador. Sí. Todos los que somos más de 40 crecimos con él viendo Cosmos. Sí, un formador de opinión y un formador de pensamiento gigantesco, Carl Sagan. Sí, sí. Y bueno, y en su momento, por ejemplo, a él lo trataban como loco o como desprestigiándolo, no solo por hacer divulgación, porque estaba mal vista en esa época, sino por esto de plantear la posibilidad de vida en
en otros planetas. Ujú. Y hoy en día, bueno, todo eso ya por suerte ha pasado y se está tomando como, no quiero decir más en serio, pero sí financiando y viendo la importancia que hay en estos estudios, porque el conocer que un organismo también soporte ciertas condiciones extremas, también ayuda para otros campos. Bien. Por ejemplo, para la biotecnología, para encontrar nuevos antibióticos, bueno, para un montón de ámbitos puede servir el conocer más la diversidad de microorganismos que existen en el planeta y, ¿por qué no?, en otros mundos. En otros mundos. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por la visita de Radio Doctor. Interesantísimo el tema de la columna de la astrobiología. Así que, bueno, cuando dé la vuelta a la rueda, te esperamos de vuelta para seguir compartiendo, porque como lo mencioné, es un tema para profundizar. Así que te esperamos en tu Muchas próxima gracias. visita. Muchísimas Gracias a gracias a vos.